empezamos. Bien, el tema, chicos, como lo ven en pantalla y en sus fichas respectivas, es sucesiones aritméticas y geométricas, ¿ya? ¿Qué es una sucesión? Bueno, una sucesión es aquel conjunto de elementos en el cual cuando lo observas, te das cuenta rápidamente quién ocupa el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y así sucesivamente. ¿Cuáles son los elementos que pueden haber en una sucesión? Como vimos, me parece, la semana pasada, pueden ser números, letras, figuras, entre otros elementos más. Bueno, hay distintos tipos de sucesiones. Hoy día vamos a concentrarnos en dos tipos de sucesiones, ¿ya? Las sucesiones de índole aritmética, o de sucesiones aritméticas, mejor dicho, y las sucesiones geométricas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para que sea una sucesión, ¿ya? Para que sea una sucesión, lo primero que tenemos que fijarnos es que por lo menos hayan 4 elementos, o mejor dicho, 4 términos. ¿Está bien? O sea, profe, que si no hay 4 términos, ¿no podemos afirmar que sea una sucesión aritmética o geométrica? No. Tiene que haber como mínimo, vuelvo a decir, 4 términos. ¿Ya? Entonces, como mínimo vas a observar término 1, término 2, término 3, término 4. Puede haber término 5, término 6 y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Bien. Sigo. Entonces, una vez que te asegures de que hay 4 términos como mínimo, entonces te vas a fijar en algunas características que te voy a mencionar para que tú rápidamente identifiques si se trata de una sucesión aritmética o si se trata de una geométrica. Bien. A ver, bueno, acá en la ficha te he colocado diversos tipos de sucesiones numéricas que yo creo y considero que tú lo puedes completar. Ya hemos visto la semana pasada sucesiones ya numéricas, alfabéticas, alfanuméricas, especiales. Ya hemos visto eso la semana pasada, así que yo creo que esto tú lo puedes completar. Nos vamos a concentrar en los dos tipos de sucesiones que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos con la primera, ¿ya? Sucesión aritmética. Muy bien. En una sucesión aritmética, muchachos, siempre se va a cumplir que el patrón, la regla de formación que vas a encontrar en ella, ¿ya? Siempre va a ser constante, repetitiva, ¿correcto? Entonces, vamos a este ejemplo. Tenemos término 1, ¿ya? El término que ocupa la primera posición, término 2, término 3, término 4, término 5, y me preguntan, pues, ¿cuál es el término, el último, ¿no? El enésimo, ¿ya? Ahorita lo vemos. El término 1 vendría a ser el número 5, luego sigue 13, luego 21, luego 29 y luego 37. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como te das cuenta, el patrón es que de término a término van aumentando de 8 en 8. Más 8, más 8, más 8, más 8 y continuamente más 8. Profe, ¿qué cosa es más 8? Más 8 es la famosa razón aritmética. ¿Correcto? Es la famosa razón aritmética. Muy bien. Entonces, una vez que tú encuentres el patrón, ¿ya? Esa es la razón. ¿Correcto? Esa es la razón. Muy bien. Ahora, profe, la razón aritmética siempre va a ser en suma, siempre va a ser positivo, es decir, más 8 o más 5 más 5 más 5 o más 10 más 10 más 10. No siempre. A veces también va a ser negativa, ¿correcto? Entonces no te olvides, la razón aritmética puede ser positiva o negativa. Profe, ¿cómo que positiva o negativa? Ya hemos dicho, ¿no? Más 8 más 8 más 8. Puede ser menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Menos 3, menos 3, menos 3. Si la razón es positiva o negativa, es una sucesión aritmética. Así de simple, así de sencillo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay un patrón, ¿ya? Al cual nosotros le llamamos regla de formación. Y para este ejemplo, la regla de formación es la que puedes observar aquí.
Si tú quieres calcular el término enésimo, ¿ya? La regla para esta sucesión en específico, ¿ya? Para esta sucesión en específico es la que puedes observar aquí. A ver. Aquí está. 8 veces el número de la posición disminuido en 3. Profe, ¿cómo es eso? 8 veces el número de la posición disminuido en 3. Explicación, perdón. Explicamos. Si a ti te dicen el término número 5, entonces sería 8 veces 5 disminuido en 3. 8 por 5, 40, menos 3, 37. Entonces, el término número 5, el que estás viendo aquí, es el número 37. ¿Quieres el término número 10? Igualito. Término número 10 vendría a ser igual 8 veces 10 disminuido en 3. 8 por 10, 80. Menos 3, 77. Entonces, el término número 10 vendría a ser 77. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tienes. Listo. Entonces, como puedes observar, ¿ya? Como puedes observar, siempre en una sucesión aritmética va a haber un patrón y una regla de formación. Ahora, para hacernos un poco más sencillas las cosas, hay una fórmula que tenemos que aprendernos, ¿ya? Hay una fórmula que tenemos que aprendernos que es esta de aquí, ¿ya? Esta de aquí. Listo. Mira, la fórmula dice, término enésimo es igual al término número 1, es decir, el que ocupa la primera posición, más la razón multiplicada por el número de la posición disminuido en 1. ¿Correcto? Vuelvo a decir, vuelvo a decir, vuelvo a decir. Término enésimo, el término que tú quieras hallar, ¿ya? Va a ser igual al término 1 de la primera posición más la razón multiplicada por la posición disminuido en 1. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la fórmula que todos nos tenemos que aprender. Ojo, para sucesión aritmética. ¿Está bien? Listo. Ahora, vámonos al siguiente, ¿ya? Vámonos al siguiente, que vendría a ser la sucesión geométrica, ¿ya? Ya en la práctica vamos a ver ejemplos de los dos, no te preocupes. Muy bien, sucesión geométrica. Profe, ¿cuándo? ¿Cómo me doy cuenta que es una sucesión geométrica? ¿Te acuerdas que te dije que en la aritmética tú te das cuenta que es aritmética, ¿no? Por el patrón, ¿no? Si es positivo o negativo, es una sucesión aritmética. En una sucesión geométrica, uno se da cuenta que es geométrica también por el patrón. Mira acá cuál es el patrón. Te das cuenta que acá dice por 2, por 2, por 2. ¿Está bien? Por 2, por 2, por 2. Entonces, cuando el patrón es una multiplicación, entonces es una sucesión geométrica. ¿Correcto? Ah, ya, profe. Entonces, cuando el patrón es una multiplicación, estoy frente a una sucesión geométrica. En cambio, si se trata de una suma, ¿correcto? De un término positivo o de un término negativo, se trata de una sucesión aritmética. Así te das cuenta. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula ya para las sucesiones geométricas? Aquí está, lo vamos a encerrar. Aquí está. Listo. La fórmula es el término enésimo, es decir, el término que tú quieras hallar, siempre va a ser igual al término número 1, multiplicado por la razón geométrica, ya, razón geométrica, elevado a la n menos 1. Ya dijimos que la n es la posición que te piden a ti calcular. Entonces, por ejemplo, haciendo una simulación, si a mí me piden el término número 10, ¿ya? Entonces, mira, si a mí me piden el término número 10, para mí
para mí la n va a valer 10. ¿Correcto? La n va a valer 10. Esto va a ser igual al término número 1 multiplicado por la razón geométrica elevado, como dice aquí, a la n menos 1. A la n menos 1. Pero si la n vale 10, entonces colocarías 10 menos 1. Y todo el mundo sabe que 10 menos 1 es igual a 9. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las formulitas, las dos formulitas que te he mostrado, esas, por favor, grábatelas, márcales, ponles un resaltador o no sé qué, pero esas son las que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar los ejemplos. ¿Está bien? Listo. Muy bien, de esta manera estamos finalizando la teoría. Vámonos a nuestra práctica dirigida. Nos dicen, calcula el término 30 de la siguiente sucesión. Entonces yo tengo que averiguar cuánto vale el término número 30. Paso 1. Identifica si es sucesión aritmética o es sucesión geométrica. Muchachos, ya les hemos dicho, ¿no? Fíjate en el patrón y ahí te darás cuenta si es aritmética o geométrica. Entonces les pregunto, muchachos, ¿cuál es el patrón que ocurre aquí? ¿Qué pasa? Más 4. Exacto, muy bien. Entonces, más 4, más 4, más 4. Entonces, les pregunto, ¿es sucesión aritmética o geométrica? ¿Qué dicen? ¿Qué es? Sucesión aritmética. Correcto, es aritmética. ¿Ya? Listo. Entonces, si es aritmética, ¿ya? Recuerda la formulita que hemos dicho. Formulita para sucesiones aritméticas. Término enésimo es igual al término 1 más la razón multiplicado por n menos 1. Listo. ¿Qué me están pidiendo calcular a mí? El término número 30. Entonces voy a colocar aquí, mira, término número 30. ¿Ya? Y te das cuenta que la n, esta n que aparece en la fórmula, ahora está tomado por el 30. Así que la n va a valer 30, muchachos. ¿Está bien? Término 30 es igual al término 1 más la razón multiplicado por, pero en vez de n, vamos a poner 30. ¿Sí o no? 30. 30 menos 1. Listo. Término 30 es igual a, nosotros conocemos cuál es el término número 1. Muchachos, aquí, ¿cuál es el término 1? El primer término que aparece allí. ¿Cuál es? ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos. ¿Cuál es el primero de todos? 7. Eso es. Profesor, él es el término 1. Él es el término 2. Él es el término 3. Y él es el término 4. Término 1 vale 7. Entonces aquí pongo 7. Más. La razón, muchachos, ¿cuánto vale la razón? 4. Claro, muy bien. Profe, aquí está la razón. Más 4, más 4, más 4. Listo. Pones aquí 4. Multiplicado por 30 menos 1, 29. ¿Verdad? 29. Entonces vamos a poner por 29. Listo. Término número 30 vendría a ser igual a 7 más, multiplicamos 4 por 29, muchachos. ¿Cuánto es 4? 116. Ok, 116. Muy bien. Y lo único que habríamos que hacer es sumarle 7 y nada más. Entonces, 7 más 116, la respuesta vendría a ser 123. ¿Ya está? Y esa sería la respuesta del primer ejemplo. ¿Ya? El término 30 vale 123. Determina el término 12 en la siguiente sucesión. Listo. Entonces, objetivo, averiguar el término número 12. Paso 1, identificar si es sucesión aritmética o geométrica. Entonces, veamos el patrón.
A ver qué es lo que ocurre. Ya está. Muchachos, ¿cuál es el patrón, por favor? Por 2. Por 2. Muy bien, correcto. Se duplica por 2, por 2, por 2. ¿Ya? El patrón, muchachos, nos manda, ¿ya? Si es multiplicación, ya sabes que es una sucesión aritmética o geométrica, chicos. ¿Qué es? Geométrica. Claro, geométrica, ¿ya? Y la razón geométrica es esta Q que estás viendo aquí. La Q vale 2. ¿Está bien, muchachos? La Q va a valer 2. Listo. Muy bien, ya sabemos que el 3 es el término 1, 6 es término 2, 12 es término 3 y 24 vendría a ser término número 4. Entonces, formulita para sucesiones geométricas, ¿ya? Término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón geométrica elevado a la n menos 1. ¿Qué me piden a mí? El término número 12. Entonces, coloco aquí término número 12 y como ya hicimos en el ejemplo anterior, la n que observas en la fórmula ahora será reemplazada por 12, ¿correcto? Entonces yo digo, término 12 es igual al término 1. Ya de frente, muchachos, el término 1, ¿cuánto vale el término 1? Ahí lo tienes. 3. 3. Muy bien, correcto. Por, ¿cuánto vale la razón geométrica? A ver, ¿quién la vio? Razón geométrica. 2, correcto. Muy bien, 2 por, perdón, elevado a la n menos 1, pero la n vale 12. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo, chicos? Ya de frente, 11. ¿ah? 11, pues, ¿no? Profe, si la n 12, 12 menos 1, 11. Pues, ¿no? Ponemos 11. Ya está. Listo, entonces ya prácticamente ya se acabó, ¿no? Término 12 es igual a 3 multiplicado por 2 elevado a la 11. 2 elevado a la 11, muchachos, es 2048. ¿Está bien? 2048. 2048. Ya está. Entonces multiplicamos 3 por 2048. ¿Cuánto vendría a ser la respuesta, por favor? A ver. 6.000, ¿cuánto, chicos? A ver. 6.144. Ok. Listo, Max, gracias. 6.144. Listo. Esa vendría a ser la respuesta entonces. ¿Ya? El término 12 de esa sucesión geométrica será 6.144. Listo, ejemplo número 2. Dice, calcula la razón de la siguiente PA, es decir, progresión aritmética, ¿ya? Que se observa allí, ¿no? Entonces, la progresión aritmética o sucesión aritmética, que es lo mismo, empieza en 15 y termina en 288. ¿Y cuántos términos tiene? Dice que tiene 22 términos. Entonces, si tiene 22 términos y empieza en 15, se supone que el 15 es el término número 1, ¿verdad? Es el término número 1. Y si tiene 22 términos, el último término, el 288, tendría que ser el término número 22. ¿Correcto? Término número 22. Ya está. Lo que me piden a mí es averiguar la razón. ¿Cuánto será la razón? Bien, el ejercicio ya me está diciendo que se trata de una progresión aritmética, es decir, de una sucesión aritmética. Entonces yo conozco, yo sé cuál es la formulita para una sucesión aritmética, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, término enésimo es igual a término 1 más la razón multiplicado por n menos 1. ¿Ya bien? Esa es la formulita para sucesiones aritméticas. Listo. Entonces, voy a colocar aquí, ya, para mí el término enésimo, yo voy a asumir, vuelvo a decir, voy a asumir
que va a ser el último término, en este caso, el término número 22. ¿Está bien? Entonces, término 22, ¿ya? Ya, término número 22 vendría a ser igual a término número 1 más la razón multiplicado por n menos 1. Pero ya sabes que para nosotros, ¿quién está ocupando el lugar de la n? Ahí lo ves, ¿no? ¿Quién está ocupando el lugar de la n? Es el 22. Entonces, aquí colocaría 22 menos 1. 22 menos 1. ¿Está bien? Listo. Me preguntan antes de seguir, profesor, ¿y por qué es sucesión aritmética si no te están dando la razón? Ah, ya. Porque acá lo dice, mi estimado, ¿ya? PA es progresión aritmética. Entonces ya me están dando como spoiler, ¿no? Que es una sucesión o progresión aritmética. Es lo mismo. ¿Está bien? Listo. Continúo entonces. Muchachos, nosotros conocemos cuánto vale el término número 22, ¿sí o no? Lo estás viendo ahí en la pantalla. ¿Cuánto vale el término 22, chicos? Vamos, vamos. ¿Cuánto vale? Ahí lo ves. Ahí lo tienes. ¿Qué número es el término 22? A ver. 288. 288. Eso 288. es. Correcto, correcto. Muy bien. 288. Entonces ponemos aquí 288. También tienes ahí frente a tus ojos cuánto vale el término 1. ¿Cuánto vale el término 1, 15. chicos? 15. Eso es. Más la razón que yo no sé cuánto vale, multiplicado por 22 menos 1, es decir, por 21. Ya está. Lo único que tenemos que hacer, chicos, es un poquito de álgebra, que yo sé que tú dominas bien. Si este 15 está sumando por aquí, plin, pásalo acá para restar, ¿correcto? Restamos 288 menos 15. Por favor, ¿cuánto sale eso? 200, ¿cuánto? 273. Ok, 273. Eso es igual a R multiplicado por 21. Y si está multiplicando este 21, por favor, pásalo a dividir para acá. Pásalo a dividir. Listo. ¿Cuánto sería 273 entre 21, chicos? 13. 13. Listo. Entonces, ya está. Ya lo tenemos. La razón vale 13, chicos. Que me preguntaban la razón. ¿Cuánto vale la razón? 13, y esa sería la respuesta del ejercicio número 3. Nos dicen, en una PG, es decir, progresión geométrica, mira, ya el spoiler es que es progresión geométrica, el decimosegundo término es 128. Si el noveno término es 16, calcula el término 16. Ok, anotamos los datos, ¿ya? Me dicen, el decimosegundo término es 128. Es decir, el término número 12 es 128. Listo. ¿Qué más? El noveno término vale 16. Ok, término número 9 vale 16. Y yo tengo que calcular el término 16. ¿Cuánto valdrá? No lo sé. Listo. Lo que me están diciendo es que se trata de una progresión geométrica. ¿Ya? Ya ahí nos están diciendo progresión geométrica o sucesión geométrica, que es lo mismo. Bien. Entonces, antes de continuar, ya, voy a explicar una pequeña propiedad que se cumple en las progresiones geométricas, ¿correcto? Vamos a ver. Voy a ponerte un ejemplo, esto no lo vayas a copiar, ¿ya? Lo que voy a escribir a continuación, es solamente un ejemplo, nada más. Imaginemos que tenemos la siguiente progresión geométrica, ¿ya? Tenemos 2, luego 6, luego 18 y luego 54. ¿Ya? Al ojo te das cuenta que este es el término 1, este es el término 2, término 3 y término número 4.
¿Ya? Y la progresión sigue y sigue y sigue. Listo. Muchachos, les pregunto, en este ejemplo que acabo de poner, ¿cuánto es el patrón, o mejor dicho, la razón geométrica? Por 3. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Por 3, ¿sí? Listo. Lo ponemos. Por 3 y por 3. ¿Ya? Listo. Entonces, acá se cumple algo interesante. ¿Ya? ¿Qué te parece si dividimos el término 3 entre el término número 1? ¿Está bien? Lo vamos a dividir. ¿Ya? Mira, término 3 lo voy a dividir entre el término 1. A la vista, el término 3 en el ejemplo que yo te he colocado vale 18. Lo pongo. 18. Entre el término 1, como te das cuenta, vale 2, ¿no? Dividimos 18 entre 2. Y todo el mundo sabe pues que 18 entre 2, eso sale 9. 9. Ya está. Muy bien, hasta ahí nada sorprendente. Pero tú sabes que 9 es 3 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? 3 elevado al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué te parece si dividimos el término número 4 entre el término número 1? ¿Ya? Término 4 entre término 1. ¿Está bien? Término 4, en el ejemplo que yo te he puesto, vale 54. ¿Ya? Y término 1, en el ejemplo que yo te he puesto, vale 2. Entonces, si tú divides 54 entre 2, ¿ya? Si tú divides 54 entre 2, eso te va a salir 27. ¿Está bien? Hasta ahí nada sorprendente, pero 27, muchachos, es igual a 3 elevado al cubo. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué sale 3 siempre, no? 3 al cuadrado, acá sale 3 al cubo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 3 es la razón geométrica, ¿correcto? 3 es la razón geométrica. Entonces, ¿qué te parece si en vez de poner 3 aquí, yo pongo razón geométrica elevado al cuadrado? ¿Qué te parece si acá en vez del 3 que está aquí, yo pongo razón geométrica elevado al cubo? Y mira lo que se cumple. Voy a borrar aquí, voy a borrar acá para que te des cuenta. Borro, 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 borro. Y acá también borro, borro, borro. Ya está. Mira, lo voy a acercar para que te des cuenta de qué es lo que pasa. Mira, atención, ¿ah? Si yo divido el término 3 entre el término 1, me va a dar la razón geométrica elevado al cuadrado. Interesante, ¿no? Si yo divido el término 4 entre el término 1, me va a dar la razón geométrica elevado al cubo. Profe, ¿y cómo sale al cuadrado? Porque restas estos dos. Los restas. 3 menos 1, 2. Acá igualito. 4 menos 1, 3. Ahí lo tienes, ¿verdad? Entonces, si has entendido esto, te pregunto, si yo te dijera, oye, ¿y si divides el término número 12 entre el término número 9, eso te va a dar la razón geométrica elevado a la cuánto, muchachos? ¿A la cuánto sería? ¿Qué exponente habría que poner aquí? Cubo. Así es, al cubo. Profe, ¿por qué? Porque sencillamente restas estos dos. ¿Está bien? Ah, ¿verdad, no? Una más. Si te dijera, oye, divide el término número 16 entre el término número 12, eso me daría la razón geométrica elevado a la cuánto, muchachos. ¿A la cuánto? A ver, resta. 16 menos 12. ¿Cuánto es eso? Vamos, vamos, tú puedes. 16 menos 12.
Ujú. A ver. Así es, correcto, mi estimada. Así es, 4. Entonces, mira, voy a borrar el ejemplo que te he puesto. Ya, voy a borrar esto de acá. Ojo, esto de aquí, vuelvo a decir, solamente se cumple, ya, solamente se cumple cuando estamos hablando de una progresión geométrica. Ojo ahí, ¿ah? Solo se cumple cuando es progresión geométrica. Entonces, mira, voy a traer esto por acá. Y voy a traer esto por aquí. Listo. A ver, mira, tú ya sabes cuánto vale el término 12 en este ejemplo. Profe, término 12, aquí está, mira, mira. Término 12 vale 128. Entonces, en vez de poner término 12, yo puedo poner 128. En vez de colocar término 9, yo puedo poner 16. Entonces, en vez de dividirlo entre término 9, yo voy a colocar 16. Eso me va a dar la razón geométrica elevado al cubo. Muy bien, dividimos entonces 128 entre 16. ¿Correcto? 128 entre 16. ¿Eso cuánto sale, chicos? Por favor, 128 entre 16. 8. Ok. Entonces, colocamos aquí, gracias, 8 es igual a la razón geométrica elevado al cubo. Pregunto yo, ¿qué numerito, si lo elevas al cubo, te da 8? ¿Qué numerito? 2 al cubo. Muy bien. Entonces, en vez de la Q, tú lo puedes reemplazar por 2. 2 al cubo, profe, me da 8. Listo, muy bien. Entonces descubrimos que la razón geométrica vendría a ser 2. ¿Correcto? 2. Muy bien. Listo. Ahora, vamos acá, al otro. El término 16 yo no lo conozco, así que lo voy a dejar como término 16. Dividido entre el término 12, ese sí lo conozco. Ese es igual a 128. Esto es igual a la razón geométrica elevado a la cuarta. Pero yo ya descubrí cuánto es la razón geométrica. La razón geométrica aquí está. Vale 2. Así que en vez de poner esta Q, voy a colocar 2. 2 elevado a la cuarta. Entonces, este 128 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicarse con este 2 elevado a la cuarta. Me quedaría término 16, es 2 elevado a la cuarta, que eso es 16, multiplicado por 128. Ya está. Entonces colocamos término número 16 es igual a 16 por 128. Y 16 por 128, chicos, ¿cuánto es eso, por favor? 16 por 128. Muy bien. A ver qué dicen por aquí. 2048. ¿Estamos bien? ¿2048? Ok. 2048, chicos. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? El término 16 vale 2048. Ejercicio número 4. A ver, dice, si se ordenan los números 3, 7 y 1 en forma ascendente, es decir, de menor a mayor, vamos a colocarlo. Ya, 1, 3 y 7, ya los ordené de manera ascendente. Y a cada uno se le suma una misma cantidad, se obtiene una progresión geométrica. A ver, entonces, si a cada uno de ellos yo le sumo algo, se va a transformar esto de aquí en una progresión geométrica. O sea, yo le voy a sumar aquí, le voy a poner K, ¿les parece? K, a él también tengo que sumarle K, y a él también tengo que sumarle K.
¿Por qué, profesor? Porque dice que a cada uno se le suma una misma cantidad. O sea que si al primero le sumas 10, al segundo también 10, al tercero 10. Si al primero le sumas 20, al segundo también le sumas 20, al tercero también le sumas 20. Si al primero le sumo K, al segundo también le sumo K y al tercero también le sumo K. ¿Correcto? Entonces, todo este señor de aquí sería el término número 1, todo este señor de acá vendría a ser el término número 2 y todo el señor de aquí vendría a ser el término número 3. Dice, calcula la suma de cifras del cuarto término de la progresión. Ah, ya. Tengo que averiguar cuánto vale el término número 4. Una vez que lo averigüe, tengo que sumar sus cifras. ¿Correcto? Tengo que sumar sus cifras. Muy bien. Como esto es una progresión geométrica, ¿ya? Vamos a recordar lo que tú ya sabes. Mira, hace un ratito en el ejemplo número 4 te expliqué. Mira. Si yo tengo el término 5 y lo divido entre el término 2, eso me va a dar como respuesta la razón geométrica elevado a la resta de estos dos. 5 menos 2, 3. ¿Verdad? ¿Sí o no? 5 menos 2, 3. ¿Está bien? Te pregunto, si yo divido el término número 2 entre el término número 1, eso me va a dar la razón geométrica elevado a la cuánto, muchachos. ¿A la cuánto? Vamos, tú puedes. ¿A la cuánto? A la 1. Así es. Correcto, Dani. A la 1. Profe, ¿por qué? Porque 2 menos 1 es 1. Ya está. Una masa. Si yo divido el término 3 entre el término 2, eso me va a dar la razón geométrica, otra vez, ¿no? Elevado a la cuánto? Restas 3 menos 2, 1. Q elevado a la 1. ¿Está bien? Esto no se copia, lo borramos. Pero te das cuenta, momento, profe. Esta expresión vale Q a la 1. Esta otra expresión también vale Q a la 1. Como valen lo mismo, ¿no? Como valen lo mismo, yo puedo decir lo siguiente. Como valen lo mismo, yo digo, a ver, si estos valen lo mismo, ¿qué te parece si lo pongo así? Ya está. Término 2 entre término 1 equivale a lo mismo que dividir término 3 entre término 2, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Sí o no? Tienen el mismo peso, sale la misma respuesta, es el mismo valor. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es solamente hacer un pequeño reemplazo. Mira, en vez de colocar el término 2, voy a poner 3 más K. ¿Está bien? Ponemos 3 más K. Listo. En vez de colocar término 1, ya sabes, colocamos 1 más K. Y esto va a ser igual. En vez de colocar término 3, vamos a poner aquí 7 más K. ¿Ya? 7 más K. Y en vez de colocar término 2, vamos a colocar 3 más K. Ya está. Muy bien, lo que hacemos a continuación es multiplicar cruzado. El primero con el término de extremos, ya, vendría a ser, perdón, multiplicación de extremos, que vendría a ser 3 más K multiplicado por 3 más K. Todo eso es igual. Ahora multiplicamos estos dos de aquí, ¿no? Estos dos de acá. Él con él. ¿Está bien? Multiplicamos 1 más K por 7 más K. Ya está.
aplicamos algebrita, y acá nos va a salir k elevado al cuadrado más 6k más 9, ¿ya? Acuérdate, va a salir así, aplica algebrita, ya, multiplicación. Y en el otro lado me va a salir k elevado al cuadrado más 8k más 7. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, este k cuadrado que ves aquí, lo vas a pasar a restarse con este k cuadrado que está aquí. Si tienes un a cuadrado y le quitas un a cuadrado, te va a quedar 0. Se van a eliminar. Chao. Chao y chao. ¿Está bien? Listo. Si este 7 que está sumando lo pasas a restarse con este 9 que está aquí, ya, lo pasas a restarse, te va a quedar 2. ¿Sí o no? 2. Ya está. Y si este 6K que está sumando aquí, lo pasas a restarse con este 8K que se encuentra por acá, lo pasas a restar, te va a quedar 2K. Listo. Eso significa que 2 es igual a 2K. Este 2 que multiplica lo pasas a dividir. 2 entre 2, 1. K es igual a 1. ¿Correcto? Profe, ¿y eso para qué me sirve? Para lo siguiente. Entonces, en vez de poner 1 más K, pones 1 más 1. A ver, entonces el término 1 vendría a ser 2. Ya está. El término 2, en vez de poner 3 más K, sería 3 más 1. 4. Término 2. Término 3, 7 más K, pero K vale 1. 7 más 1, 8. Término número 3. Entonces, si el término 1 vale 2, término 2, 4, término 3, 8, te pregunto, ¿cuánto vale el término número 4, muchachos? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale? Vamos. 16. 16, claro que sí. Pero esa no es la respuesta porque a nosotros nos dicen la suma de sus cifras de ese término. Por lo tanto, la suma de cifras del término 16 vendría a ser 1 más 6, respuesta 7. Y esa sería la respuesta del ejemplo final. Listo. Tomamos captura, muchachos. Ejercicio final del día de hoy, número 5. Y nos vamos al test en línea.